El primer cuerpo fue hallado en un campo de maíz en las afueras de Hollowbrook, colocado en posición vertical contra una bomba de riego oxidada. Marisa Cole, de 28 años, bibliotecaria sin enemigos conocidos, había sido estrangulada. En su mano había un trozo de pergamino rasgado con líneas y símbolos que recordaban constelaciones. El departamento del sheriff local lo consideró basura, pero cuando una segunda víctima, Arthur Blythe, un profesor jubilado, fue descubierto 6 semanas después en una cantera seca, otro mapa apareció doblado en su bolsillo. La prensa bautizó al asesino como el cartógrafo. Las víctimas no tenían conexión obvia, edades, géneros y círculos sociales distintos. Lo que las unía eran los mapas, cada uno dibujado en papel envejecido con tinta de agalla de hierro, una receta medieval casi obsoleta en el siglo XX. Los símbolos desafiaban toda interpretación: rosas de los vientos a medio terminar, marcas topográficas fragmentadas y números que no correspondían a ningún sistema de coordenadas conocido. Con la tercera víctima, Lena Cruz, una adolescente voluntaria de bomberos, la unidad de análisis conductual del FBI se involucró. Aún así, la falta de pruebas forenses, sin huellas, ADN o testigos, convirtió el caso en una cacería fantasmal. Los investigadores inicialmente se obsesionaron con el perfilado geográfico, superponiendo escenas del crimen en mapas para predecir la base del asesino. Pero la comunidad cerrada de Hollowbrook no arrojó sospechosos y el propósito de los mapas seguía siendo incomprensible. ¿Eran trofeos, burla o parte de un ritual que solo el asesino entendía? La ausencia de agresión sexual o robo enturbiaba los motivos. El cartógrafo no buscaba algo tangible, quería ser estudiado. Los perfiles se centraron en la tinta. La agalla de hierro requería paciencia y precisión. Mezclar agallas de roble, sulfato ferroso y goma arábiga. Un proceso usado por escribas medievales y aficionados modernos. El asesino probablemente tenía más de 40 años, era culto y conocía oficios arcaicos. La precisión de los mapas sugería rasgos obsesivo-compulsivos. Su ambigüedad, una necesidad de superioridad intelectual. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, el cartógrafo evitaba el espectáculo. Sus víctimas morían rápido, sus cuerpos colocados con deliberación pero sin teatralidad. No se trataba de rabia, sino de control. Psicólogos teorizaron que el asesino se veía a sí mismo como un arquitecto del orden, compensando una vida fracturada por el caos. Quizás había sufrido una pérdida reciente o un fracaso profesional. Los números en los mapas, luego decodificados como fechas, coincidían con los cumpleaños de las víctimas, no con sus muertes. Esta personalización insinuaba vigilancia. El cartógrafo elegía blancos cuyas vidas se cruzaban con la suya de formas invisibles. Sin embargo, revisiones de antecedentes no mostraron conexiones. El perfil se afinó: hombre blanco, 45-55 años, empleado en un campo que exigía detalle meticuloso, ingeniería, cartografía o imprenta. Vivía dentro de 50 kilómetros de Hollowbrook, posiblemente en aislamiento. La falta de comunicación con autoridades sugería que su satisfacción provenía del estancamiento de la investigación, no de la fama. Lo más crítico: escalaría. Los mapas eran un rompecabezas que esperaba que resolvieran, y si no ocurría, su frustración se manifestaría en conductas más arriesgadas. El avance surgió de un caso sin resolver de 1987 en Idaho. Un excursionista había sido hallado con un mapa similar, aunque la policía local lo consideró graffiti. La tinta coincidía. De pronto, la línea de tiempo del cartógrafo se extendía por una década, sus crímenes espaciados pero deliberados. Voss reexaminó Hollowbrook, enfocándose en recién llegados después de 1987.
Surgió un nombre, Walter Kane, encuadernador que se mudó al pueblo en 1993. El taller de Kane se especializaba en restaurar textos antiguos y había comprado ingredientes para tinta de agalla meses antes del primer asesinato. La vigilancia reveló que Kane frecuentaba archivos municipales, estudiando mapas de tierras del siglo XIX. Una orden de registro descubrió un taller en su sótano, estantes con papel artesanal, frascos de tinta y un diario detallando las rutinas de cada víctima. Lo más condenatorio era un mapa en proceso clavado en la pared. Una red de líneas conectando Hollowbrook con el sitio en Idaho. Kane no solo planeaba asesinatos, sino una geografía expansiva e invisible que solo él podía navegar. Su arresto fue anticlimático. No opuso resistencia cuando el equipo SWAT rodeó su casa, solo murmuró: «Llegaron tarde». En su bolsillo había un mapa final, cuyas coordenadas llevaban a una fosa cerca de la frontera con Idaho. Los restos pertenecían a su primera víctima, su hermana, desaparecida en 1985. El juicio de Kane reveló una mente fracturada por el dolor. Su hermana había muerto en un accidente automovilístico que él sobrevivió, y sus mapas eran intentos de reconstruir sus vidas juntos, sustituyendo víctimas por recuerdos que no podía resucitar. Psiquiatras debatieron si su obsesión provenía de esquizofrenia o culpa profunda, pero el jurado solo vio premeditación. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Hollowbrook jamás se recuperó. Familias se mudaron. El turismo se esfumó. El caso revolucionó la cartografía forense, con agencias adoptando software de perfilado geográfico para decodificar patrones espaciales. Pero para Voss, la victoria fue amarga. Los mapas de Kane quedaron incompletos, su significado total enterrado con él tras su suicidio en prisión. El caso del cartógrafo subraya la dualidad del perfilado, una herramienta para el cierre, pero también un recordatorio de lo inescrutable. Sus mapas fueron a la vez confesión y cifrado, un testimonio de la necesidad humana de dejar marcas, incluso monstruosas, en el mundo. Al final, el silencio que convirtió en arma se volvió su epitafio. Para los investigadores, la lección persiste. Algunas mentes se resisten a ser mapeadas, sus brújulas girando eternamente, buscando el norte en una oscuridad que solo ellas perciben.